otra parte, ayer la OEA trató el caso de la violación a la convención, la grosera violación a la Convención de Viena que ha cometido Ecuador al penetrar de manera violenta a territorio mexicano, es decir, al territorio de la Embajada de México en Ecuador, lo que solo debió ocurrir si el gobierno mexicano lo autorizaba. El gobierno mexicano no autorizó eso. Y había una persona a la que ya el gobierno mexicano le había concedido el asilo. Entonces esa persona que fue el vicepresidente Jorge Glass, el ex vicepresidente Jorge Glass, fue sacado violentamente de esa embajada. Lo dijimos el primer día, lo reiteramos. No se trata de un ataque a México. Se trata de un ataque al orden internacional. Eso no debe quedar como un acontecimiento más. El presidente que se haya atrevido a hacer eso tiene que pagar por eso. Es decir, tiene que ser escarmentado por eso. Porque de lo contrario, esto se va a convertir en una práctica y estas garantías que deben existir bajo la protección diplomática de cualquier país, pues van a desaparecer totalmente. Van a desaparecer totalmente. Entonces, ¿qué pasó ayer en la OEA? Que 29 votos repudiaron esta acción en una resolución de repudio a esta acción. 29 votos. Apenas hubo un voto en contra, que fue el de el propio Ecuador, y un voto en abstención. Es decir, que ahí el apoyo que concitó México, el repudio a esta acción, fue un repudio unánime. Pero México no está en dejar las cosas sencillamente con repudios. Va a la Corte Penal Internacional y en la Corte Penal Internacional quiere el apoyo de todos los estados latinoamericanos. Yo creo que ese apoyo no se debe regatear. Ese apoyo no se debe regatear. Tenemos que vernos en el espejo de México. Si eso se le hace a México, imagínense qué no se le haría a cualquier otro país de América Latina. Eso se le hace a un gigante latinoamericano que es México. ¿Y qué no se le haría entonces a cualquier otro país de América Latina? ¿Qué pasaría con las garantías que deben existir bajo la protección diplomática? Esto de pasarse la Convención de Viena por el Arco del Triunfo, etcétera, y hacerlo de esa manera, ese presidente debe pesarle para toda su vida. Es decir, cuando no sea presidente, ese hecho tiene que perseguirle y por ese hecho tiene que quedar marcado. Tiene que quedar marcado por ese hecho, porque eso es sencillamente intolerable. Entonces, hay que apoyar a México en la Corte Penal Internacional y deben hacerlo todos los países.
absolutamente todos los países. Bueno, precisamente es a partir de México que nace el criterio o que nace, digamos, el concepto de lo que se llamaría América Latina, que fue ese concepto creado por Napoleón III, que fue el que se inventó eso de América Latina. Y América Latina sería gobernada por un imperio que tendría como cabeza a México. Es cierto que los planes fracasaron y que al primer emperador designado por Napoleón III, el emperador Maximiliano I, lo sacaron de México con los pies para adelante. Es decir, que lo mataron, lo fusilaron al que iba a ser la cabeza de los pueblos latinos de América, gobernado por un imperio que tendría como su centro a México. Pero independientemente de esto, y aparte de esa historia, todo lo que ha sido el exilio político y todas las luchas contra las dictaduras en las acogencias diplomáticas de México tuvieron siempre refugio. Y los exiliados siempre fueron personas muy bien tratadas en México, salvo una que otra excepción, pero la verdad es que no, esta solidaridad que reclama México realmente se le debe dar sin condiciones. Sin condiciones. Señores, me quiero referir